Bienvenidos al Eco de Dios, el cautiverio del alma, la depresión. Hablábamos en nuestro programa anterior de el panorama de la depresión. Pudimos hablar desde el campo científico, clínico, psicológico, social y espiritual lo que es la depresión. Lo más interesante, sin importar el campo que defina la depresión es peligrosa. La depresión es un mal que se debe tratar inmediatamente. Es algo que se le debe prestar mucha atención. No podemos simplemente conformarnos con saber que nuestros hijos están en casa, que nuestros padres están en casa, que nuestros familiares están simplemente por ahí en la vida. Tenemos que aprender a ver las reacciones que tienen ellos para poder detectar la depresión. ¿Por qué razón para detectar la depresión? Porque dentro de todos los conflictos que hemos tratado en este programa Eco de Dios, con el fin de abrir el entendimiento de todos ustedes para que reaccionen y puedan salvar sus familias y puedan tratar con aquellos males que se presentan en cada uno de nuestras familias, hijos, esposas. Estoy generalizando. Bueno, dentro de todo esto, la depresión es una de las más peligrosas porque la depresión conlleva al suicidio. La depresión es tan fuerte, es un espíritu, es una influencia tan fuerte, tan negativa, que tiene el potencial para llevar a una persona al suicidio. Yo oro para que el Señor te dé luz y que todo lo que esté oculto en tu casa, en tu familia, en tu entorno, en ti mismo, a partir de estos programas, el Señor te dé luz y saque a luz todo ello y pueda revelar la depresión. Independientemente del campo o el panorama de la depresión, desde los campos que enseñábamos anteriormente, es un mal que debe ser tratado urgentemente. También hablamos acerca de 6 características, las principales. Esas 6 características que mencioné en el programa anterior: influencia de muerte, alteración y desesperación, autolaceración, cortes en sus piernas, exacta, etcétera, aislamiento y encierro e insomnio, son detonantes de la depresión o son características con las que se puede descubrir la depresión. ¿Cómo ingresa la depresión en una persona? ¿Cómo ingresa la depresión en una persona? Muy bien. Lo primero que debemos entender es que la depresión puede alcanzar a cualquier persona, sin importar su posición social, sin importar su posición económica, sin importar su religión, sin importar el tipo de credo que esa persona tenga, sin importar el tipo de raza o el tipo de color de piel. La depresión puede alcanzar a cualquier persona. Dentro de la iglesia cristiana se vive mucho la depresión en las personas. En el tiempo de la pandemia se incrementó la depresión. ¿Saben una cosa? Si realmente en los gobiernos mundialmente, los institutos de bienestar familiar en Colombia, yo tuve la oportunidad de trabajar en fundaciones del bienestar familiar en Colombia. Tuve la oportunidad, de hecho, tuve una fundación de adolescentes. Yo fui director, yo creé en un tiempo una fundación para muchachos con problemas de drogadicción. También tuve un espacio en la fundación donde creé un programa para refuerzos para preadolescentes respecto a su identidad, todo ello. Y le puedo decir la problemática tan grande. No habían diferencias entre el drogadicto y el niño que no era drogadicto, pero que tenía problemas internos también. Aunque no consumían una sustancia, hablo de los que no la consumían, la problemática prácticamente era igual. Es decir, la diferencia entre el adicto y la diferencia entre el que no era adicto era que había una sustancia que se consumía. De resto, los mismos problemas y la fuente de la fuente o raíz en la que estos jóvenes que traté en ese tiempo, edades entre los 14 a 17 años, la problemática familiar, el núcleo de sus problemas, sus padres, el núcleo de sus depresiones, el núcleo de sus conflictos internos, sus padres. No habían otros factores externos, no habían otros factores sociales que afectaran tanto a estos jóvenes, sino sus padres. La razón por la cual ellos se encontraban en esas circunstancias fue por causa o era por causa de su hogar. Trabajé también en fundaciones del bienestar familiar que llaman el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Y puedo decirte con toda seguridad en mi trabajo que desarrollé allí, la problemática con estos preadolescentes, a pesar de que están en un lugar, entre comillas, protegidos. Al final de cuentas son jóvenes, son niños que no tienen su familia, que no tienen a sus padres y que están prácticamente abandonados en esas casas, donde obviamente les brindan un techo, una alimentación y una formación. Pero la soledad, la depresión, la tristeza, la cantidad de problemática que se vivieron en esas fundaciones que pude la oportunidad de trabajar, el ver cómo intentos de suicidios dentro de esa fundación, algunos se alcanzaron a suicidar, fue difícil una temporada cuando trabajé. También tuve la oportunidad de trabajar en una finca fuera de Bogotá con drogadictos, ya en una fundación de drogadictos. Y vaya, vuelvo y digo, la diferencia es que hay una sustancia en medio en quienes consumen, pero el núcleo, tanto del que consume como no consume, es una problemática interna que desafortunadamente nace en la casa, que desafortunadamente viene de su papá y de su mamá o de su entorno familiar como tal. Entonces, sin importar, ¿saben? En la pandemia, si los gobiernos mundialmente dieran las estadísticas y bienestar familiar, si las clínicas de drogadicción, si las clínicas de psiquiatría dieran las estadísticas reales y lo publicaran en las noticias, y si permitiesen que esas estadísticas salieran en noticias, pudiéramos sorprendernos de que la cantidad de personas que se suicidan a diario por depresión, esos son estadísticas que romperían todos los estándares. Simplemente que eso no lo mencionan, simplemente que eso lo ocultan, pero la problemática el hecho de que no lo anuncien en un noticiero no significa que la problemática no está. Miles y miles de personas se suicidan a diario por causa de la depresión. Jóvenes, ancianos, niños, cristianos, no cristianos, católicos, ateos, negros, blancos, chinos, pobres, ricos, todos, miles de miles, a diario en el mundo, se suicidan por causa de la depresión. Entonces tenemos que entender que la depresión alcanza cualquier estado social, económico, religioso, raza, color. En pandemia se incrementó la depresión. Muchas personas murieron no solo por el COVID, sino por la depresión. No lograron con ese encierro las pérdidas financieras tan grandes. Conocimos la historia de un pastor que se suicidó, puso una carta, no pudo soportar. Esto abarca a todos. Ahora, en sentido espiritual, comprendiendo que la depresión es un espíritu, como hablábamos en el programa anterior, este espíritu ingresa a una persona por medio de lo siguiente. ¿Cómo ingresa la depresión en una persona? Ok, primero, en sentido espiritual, teniendo en cuenta que es un espíritu que viene como a oprimir, a destruir a la persona. Hay 5 formas en que este espíritu de depresión entra en términos espirituales a una persona. Número 1, entra porque hay una puerta abierta que esa persona tiene, que se heredó de sus padres o de su parentela. Lo que llamamos las maldiciones de la parentela, lo que llaman los médicos el árbol genealógico. Cuando hay una maldición sobre los padres, esa puerta queda abierta para que estos espíritus de depresión entren a esa persona. Número 2, los pecados personales que comete una persona. El pecado abre la puerta para la depresión. Número 3, las maldiciones autoimpuestas, cuando una persona se maldice a sí mismo, declarando sobre su vida que no vale nada, que no sirve, que no debió nacer, que abre puertas a maldiciones y abre puertas a esos espíritus de muerte, de suicidio sobre su propia vida. Por falta de dominio propio, número 4, en términos espiritual, cuando la persona no tiene un dominio propio sobre sus emociones, sobre sus sentimientos, y todo ello abre puertas a la depresión, hablándolo como un espíritu. Y número 5, por diversas ataduras que están sobre la persona, es decir, porque hubieron afectaciones espirituales, la psicología lo llama traumas, que afectaron desde el vientre a esa criatura, desde la crianza, desde la niñez, la preadolescencia, escenas en su vida
que marcaron el alma, que fraccionaron el alma y por ende las emociones y los sentimientos. Y eso fue una puerta, una brecha abierta para que todos estos espíritus de soledad, de tristeza, de miedo, de depresión se consoliden y traigan a una persona a depresión. ¿Cómo ingresa la depresión? Desde la parte espiritual. Ahora, dentro del plano natural es diferente. Dentro del plano natural, la depresión ingresa a partir de 30 características. Permítame mencionar 30 características por las cuales la depresión entra a una persona. Ahora bien, estas 30 líneas que te voy a mencionar, que te voy a enseñar, que voy a leer, es importante escribirlas, tenerlas presente. Si tú eres el tipo de persona que dentro de estas 30 líneas, tú dices, wow, yo tengo algo de esto, entonces tienes que empezar a trabajar en esa área, tienes que empezar a tener dominio y control sobre esa área, porque puede ser una puerta abierta en el plano natural para que la depresión te ataque. Si tú eres consciente y haces una reflexión de estas 30 características y dices, espera, yo he visto en mis hijos esta actitud, o en mi esposa, o en mi esposo, o en mi papá, o en mi hermano, o en mi pastor, o en mi jefe, o en mi compañero laboral, o en mi amiga, o en los hijos de mi amiga. Bueno, entonces ayúdale para que la persona reaccione y empiece a trabajar, buscar ayuda pronta para salir de la depresión que se puede estar manifestando, que puede estar camuflada o que simplemente se va a manifestar. ¿Cómo ingresa la depresión? 5 áreas espirituales por las que entra, 30 áreas naturales por las que ingresa. Así ingresa la depresión en los eventos naturales. Primero, cuando hay un rechazo de los padres o de la familia sobre esa persona. Una persona que ha sido rechazada desde sus propios progenitores está totalmente 100% expuesta a la depresión. Debe ser tratada inmediatamente esa persona. Número 2, abandono de sus padres. Número 3, maltratos verbales de sus padres, familiares, amigos o personas de gran afecto para esa persona. Cuando alguien de ese círculo de amor, de ese círculo afectivo, maltrata verbalmente a la persona, hay una puerta abierta para que la persona entre a depresión. Número 4, los abusos sexuales. Ningún abuso sexual, por inocente que parezca, es simple. Todo abuso sexual debe ser tratado inmediatamente. La mujer, la niña, el niño, la persona, el hombre que haya sido violado, que haya sido no solamente abusado sexualmente en el sentido de acceso carnal violento, sino también el hecho de que le hayan observado en un baño, el hecho de que le hayan tocado, eso puede causar una depresión. Usted dice, pero usted cómo sabe, porque nosotros hemos lidiado en nuestros años como pastores con personas, con adolescentes, con hombres y mujeres ya adultos que fueron víctimas de un abuso sexual, que fueron víctimas de un intento de violación y entraron en estados de depresión, de temor, de miedo, de desconfianza. Número 5, abusos a la confianza. Cuando la confianza de la persona es abusada, entonces la depresión puede entrar. ¿Por qué? Porque la persona se decepciona al haber dado su confianza, al haber dado su amistad y le decepcionan, abusan de eso, la persona puede entrar en una depresión porque se siente engañada, se siente traicionada. Número 6, la depresión también ingresa a partir de los abusos y maltratos psicológicos. Todo esto tiene que ver con esos comentarios, con esas palabras de que no sirve, no vale, no lo va a lograr, y psicológicamente maltratan a la persona, le causan tortura con esas palabras a las personas. Número 6, número 7, perdón, burlas y apodos pueden causar depresión. Cuando ponen apodos sobre una persona, cuando se hacen burlas porque la persona se cae, porque la persona no puede con sus logros, porque la persona comete errores. Todo esto, especialmente en los niños, en las edades entre los 5 a los 12 años, todo esto afecta bastante los abusos psicológicos, las burlas y los apodos. Número 8, el bullying. Creo que no
Debemos hablar de eso. Creo que todo el mundo sabe lo que es el bullying, lo que puede causar en Estados Unidos. La última masacre que hubo del adolescente de 17 años que asesinó a esas 22 personas, se descubrió que fue que porque no le agradaba al grupo, lo tenían bajo el sistema del bullying, de la burla, y entonces él decidió tomar venganza de eso. Número 9, menosprecios en círculos relacionales causan depresión. Número 10, infidelidad. Cualquier tipo de infidelidad causa depresión. Número 11, deslealtad de las personas importantes en el entorno. Número 12, traición. Cualquier tipo de traición. Número 13, problemas laborales. Número 14, pérdida de personas, oportunidades laborales o de cosas de mucho valor y significado para esa persona. Cuando la persona pierde una oportunidad laboral, cuando la persona pierde un ser amado, cuando la persona pierde algo de valor, ahí puede ser una puerta para que ingrese la depresión. Número 15, los problemas financieros. Conocemos el caso de una persona que tenía sus restaurantes, que tenía sus lugares donde venden ensalada de frutas, sus buses, y fue simplemente al centro de Bogotá, se subió y se lanzó desde un alto piso, no aguantó porque tenía bastantes problemas financieros. Número 16, déficits financieros. Una cosa son problemas financieros, otra cosa son déficits financieros. Causan depresión. Número 17, las deudas. Las deudas traen una fuerte depresión. Número 18, la edad. Cuando una persona está en una edad y se compara en relación a los logros que ha tenido, puede entrar en depresión. Es decir, aquellos hombres y mujeres que ya pasan los 30, los 40 años y no han logrado nada en su vida y comienzan a evaluar su edad en comparación a los logros no alcanzados, la persona entra en depresión. Número 19, el no tener lo que se desea causa depresión. Número 20, rupturas sentimentales. Número 21, enfermedades que la persona tiene o enfermedades de un familiar. Cuando un familiar enferma, la persona entra en depresión. Número 22, ¿cómo ingresa la depresión a una persona? 22 formas. Cambio de una institución educativa. Generalmente cuando un chico está tan acostumbrado a un círculo social, a unos profesores, a un hábitat estudiantil, y le cambian de institución educativa, hay una transición de depresión en ellos. 23, el cambio de vivienda puede hacer que haya depresión. El cambio de nación o ciudad, como 24. 25, el no tener una casa o una mejor oportunidad laboral. Número 26, la soledad trae depresión. Número 27, los vacíos que hay dentro de una persona. Número 28, la obesidad puede hacer que una persona se deprima por su estado de obesidad. Número 29, el sentirse demasiado flaca o flaco o demasiado delgado causa una depresión. Y número 30, por una deformidad o por un defecto físico. 30 causas, 30 razones por las cuales la depresión o a través de las cuales la depresión puede ingresar. Pero también enseñé 5 causas espirituales o 5 razones espirituales por las cuales este espíritu de depresión entra en una persona. Recuerde, por favor, somos el eco de Dios.